Capítulo 1. Antes de la tormenta. Tomás Herrera estaba en el taller de su garaje, con el olor a aserrín mezclándose con la pintura fresca mientras examinaba el Ford Mustang de 1967 restaurado en el que había estado trabajando durante meses. A sus 34 años, había construido una vida cómoda como consultor de seguridad informática. Pero estos proyectos de fin de semana lo mantenían con los pies en la tierra. Sus manos, más acostumbradas a los teclados que a los carburadores, lucían callos frescos que portaba con silencioso orgullo. ¿Sigues hablándole a ese coche? La voz de Amalia llegó desde la puerta, cálida y llena de afecto. Su esposa desde hace 6 años se apoyó en el marco. Su cabello castaño atrapaba la luz de la tarde y aún llevaba puesto su uniforme médico tras su turno en la sala de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara. Es buena escuchando, sonrió Tomás, limpiándose las manos en un trapo. A diferencia de algunas personas, ella no juzga mis chistes de papá. Eso es porque no tiene gusto. Amalia se acercó a él, rodeando su cintura con los brazos. ¿Cómo estuvo la declaración de Huerta? La mandíbula de Tomás se tensó casi imperceptiblemente. Miguel Huerta. Incluso el nombre le dejaba un sabor amargo. Hace 3 años, Tomás había sido contratado para auditar los sistemas de seguridad de Farmacéutica Huerta. Lo que encontró le revolvió el estómago. Miguel Huerta, el director general de la compañía, había estado ejecutando un elaborado esquema de venta de datos de pacientes al mejor postor y falsificando los resultados de ensayos de medicamentos, lo que había provocado 7 muertes. Tomás había hecho lo que cualquier persona decente haría. Había acudido a la Fiscalía General de la República, FGR. La investigación había sido rápida y brutal. Miguel Huerta había sido condenado a 5 años en una prisión federal, y su imperio se desmoronó a su alrededor. Su esposa se divorció de él, sus hijos se cambiaron el apellido y su fortuna se evaporó en demandas y honorarios legales. Lo mismo de siempre, dijo Tomás, con voz cautelosa. Sus abogados están tratando de anular la condena. No funcionará. La evidencia es sólida. Lo que Tomás no mencionó fue la mirada que Miguel le había lanzado en el tribunal esa mañana. Un odio frío y calculado que le había erizado los vellos de la nuca. Miguel había articulado algo con los labios desde el otro lado de la sala: me quitaste todo. Amalia se apartó, estudiando su rostro con esos perceptivos ojos verdes que lo habían cautivado por primera vez en una gala benéfica del hospital hace 7 años. ¿Estás bien? Te ves tenso, solo cansado. Él le besó la frente, respirando el familiar aroma de su champú de vainilla. Semana larga. Ella buscó en sus ojos un momento más antes de asentir. Tengo turno mañana, pero estaba pensando que podríamos conducir hasta Puerto Vallarta el domingo, alejarnos de todo. Perfecto, mintió Tomás. Últimamente, se sentía vigilado. 2 veces en la última semana había notado el mismo sedán gris estacionado al final de la calle. Cuando revisó las cámaras de seguridad de su casa, descubrió que 3 horas de grabación se habían corrompido misteriosamente. Su computadora portátil del trabajo había mostrado signos de intentos de acceso remoto. Lo había atribuido a la paranoia, pero su instinto, perfeccionado por años de cazar depredadores digitales, le decía que algo andaba mal. Esa noche, cenaron con Gabriel Bello, el mejor amigo de Tomás desde la universidad. Gabriel, un abogado penalista de sonrisa fácil y mente aguda, había estado junto a Tomás durante el caso Huerta, ofreciendo asesoramiento legal cuando comenzaron las amenazas. «Estás distraído», observó Gabriel sobre un vaso de tequila añejo en el estudio de Tomás, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. «¿Qué está pasando?» Tomás vaciló, luego le contó sobre la vigilancia, las grabaciones corruptas y la sensación de ser observado. La expresión de Gabriel se volvió seria. Miguel Huerta fue liberado hace 2 semanas, dijo Gabriel en voz baja. Liberación anticipada por buena conducta. El mundo se inclinó. ¿Qué? No fui notificado. Error burocrático. Me enteré ayer cuando revisaba un caso que citaba su condena. Gabriel se inclinó hacia adelante. Tomás, este tipo lo perdió todo por tu culpa. Sus amenazas durante el juicio eran solo palabras. Tomás interrumpió, pero ni él mismo lo creía ya. ¿Lo eran? Gabriel se puso de pie,
caminando de un lado a otro. Su esposa lo dejó. Sus hijos lo repudiaron y pasó 3 años en una prisión federal. No va a perdonar y olvidar simplemente. Aumentaré la seguridad, dijo Tomás. Actualizaré las cámaras. Tal vez nos quedemos en otro lugar por un tiempo. No exageres, advirtió Gabriel, pero tampoco lo subestimes. Solo ten cuidado. Vigila a Amalia y si algo se siente mal, llámame de inmediato. Después de que Gabriel se fue, Tomás encontró a Amalia en su habitación, ya dormida. Se paró en la puerta mirándola, un miedo desconocido enroscándose en su pecho. Había derribado criminales antes, expuesto la corrupción, siempre creyendo que el sistema lo protegería. Ahora se preguntaba si había sido ingenuo. Capítulo 2. Punto de fuga. A la mañana siguiente, sábado, todo comenzó con normalidad. Amalia le dio un beso de despedida a las 6 de la mañana, dirigiéndose a un turno doble que no terminaría hasta la medianoche. Tomás pasó el día trabajando en una auditoría de seguridad para un nuevo cliente, revisando periódicamente su teléfono. Ningún mensaje de Amalia, pero eso no era inusual cuando estaba saturada en el hospital. A las 8 de la tarde, le envió un mensaje: espero que no sea una locura. Te amo. Sin respuesta. Aún no era inusual. A las 10 de la noche, llamó. Buzón de voz. A las 11 de la noche, una inquietud punzante le hizo llamar directamente al Hospital Civil. Hola, busco a Amalia Herrera. Es enfermera de urgencias. Un momento, señor. Una pausa. Lo siento. No tenemos a ninguna Amalia Herrera programada para hoy. La sangre de Tomás se convirtió en hielo. Eso es imposible. Salió para su turno esta mañana a las 6. Déjeme verificar con la jefa de enfermeras. Otra pausa, más larga esta vez. Señor, la enfermera Herrera llamó reportándose enferma hace 3 días. No ha estado en el horario desde el miércoles. El teléfono casi se le resbaló de la mano a Tomás. ¿Está segura? ¿Positiva? ¿Está todo bien? Colgó sin responder. Su mente corría a toda velocidad. Amalia había salido a trabajar todos los días de esta semana. Llevaba su uniforme, su credencial del hospital y llegaba a casa exhausta con historias de sus turnos. ¿A dónde había estado yendo? Tomás abrió su cuenta bancaria en su computadora portátil. Transacciones normales. Supermercado, gasolinera. Nada inusual. Sus tarjetas de crédito mostraban lo mismo. Revisó las grabaciones de seguridad de su casa, rebobinando hasta esa mañana. Allí estaba ella a las 5:47 de la madrugada, con su uniforme, dándole el beso de despedida. La cámara la mostró subiendo a su Honda Civic plateado, saliendo de la entrada. Rastreó su ruta a través de la red de seguridad de su casa, viéndola tomar su camino normal hacia el hospital. Luego giró a la izquierda en la calle Morelos en lugar de a la derecha, alejándose del Hospital Civil hacia la zona industrial. Las manos de Tomás temblaban mientras avanzaba rápidamente la grabación. Amalia no había regresado a casa. Revisó su garaje. Su coche no estaba. Intentó rastrear su teléfono, pero estaba apagado o sin batería. Los servicios de ubicación no mostraban nada. Llamó a Gabriel. Amalia ha desaparecido. ¿Qué? Cálmere. Tomás explicó todo, con la voz tensa por el pánico controlado. Gabriel escuchó en silencio. Voy para allá, dijo Gabriel. No llames a la policía todavía. Averigüemos qué está pasando primero. Gabriel. Mi esposa está desaparecida. Lo sé, pero piénsalo. Mintió sobre ir al trabajo durante 3 días. No sabemos por qué. Si llamas a la policía ahora y hay alguna explicación razonable, parecerás paranoico. Dame 20 minutos. Tomás quería discutir, pero Gabriel tenía razón. Estaba pensando emocionalmente, no estratégicamente. Se obligó a respirar, a analizar la situación como lo haría con una brecha de seguridad. Hecho, Amalia había estado mintiendo sobre el trabajo. Hecho, había estado yendo a otro lugar.
Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿a dónde? Volvió a ver las imágenes de seguridad, haciendo zoom en el rostro de Amalia esa mañana. Algo andaba mal. Su sonrisa era forzada, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Cómo se le había pasado eso? Gabriel llegó 17 minutos después, entrando con la llave de repuesto. ¿Alguna novedad? Nada. Su teléfono está muerto. El coche no está. Tomás le mostró las imágenes, la ruta que había tomado Amalia. La calle Morelos lleva a la zona de bodegas. ¿Por qué iría allí? Revisemos su computadora, sus registros telefónicos, cualquier cosa que pueda. Tomás ya estaba abriendo su almacenamiento compartido en la nube. Los archivos de Amalia eran principalmente fotos y revistas médicas, nada útil. Pero entonces encontró una carpeta etiquetada Investigación, creada hace 2 semanas. Dentro había documentos sobre Miguel Huerta. La visión de Tomás se nubló, artículos sobre el juicio, fotos del juzgado, capturas de pantalla de los registros de liberación de la prisión y un documento de Word titulado Notas de investigación. Lo abrió con manos temblorosas. Día 1, confirmado que Miguel Huerta fue liberado antes de tiempo. Intenté contactar a sus socios conocidos. La mayoría se negó a hablar. Una, Roxana Bárcenas, exasistente ejecutiva, aceptó reunirse. Día 3, me reuní con Roxana. Ella afirma que Miguel ha estado planeando algo desde su liberación. Mencionó el nombre de Tomás repetidamente. Parece asustada. Aceptó ayudar a reunir pruebas. Día 5, Roxana proporcionó documentos que sugieren que Miguel ha estado contratando investigadores privados para vigilar nuestra casa. He estado documentando todo, pero ocultándoselo a Tomás. Él ya ha pasado por mucho. Puedo manejar esto. Día 8, me reuniré con Roxana de nuevo hoy en la bodega de la calle Morelos. Dice que tiene pruebas del plan de Miguel. Una vez que las tenga, iré a la policía y terminaré con esto antes de que Tomás necesite saberlo. El documento terminaba allí. La fecha de hoy. Dios mío, respiró Gabriel. Ella intentaba protegerte. Tomás ya estaba tomando sus llaves. La bodega. Tenemos que ir ahora. Espera. Gabriel lo agarró del brazo. Piensa. Si Miguel está involucrado, si algo le pasó a Amalia, no puedes simplemente irrumpir allí. Podría estar esperando. Esto podría ser una trampa. No me importa. Si te importa. Porque si te matan, ¿quién salva a Amalia? La voz de Gabriel era dura, obligando a Tomás a concentrarse. Llamamos a la policía. Dejemos que ellos lo manejen. Tomás quiso discutir, pero Gabriel tenía razón de nuevo. Sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y marcó el 911. Capítulo 3. Escena del crimen. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está desaparecida. Tomás forzó las palabras. Amalia Herrera. Se suponía que estaba en el trabajo, pero... Ella me mintió. Encontré documentos que sugieren que estaba investigando a alguien peligroso. Miguel Huerta. Él es. Señor, cálmese. ¿Cuál es su dirección? Tomás la dio automáticamente. Su mente seguía corriendo. Ella fue a una bodega en la calle Morelos esta mañana y nunca regresó. Su teléfono está muerto. Creo que está en peligro. Hubo una pausa en la línea. Una pausa larga. Señor, ¿cuál dijo que era su dirección? Tomás la repitió confundido. ¿Por qué? Otra pausa. Luego la voz del despachador regresó. ¿Diferente ahora? ¿Cautelosa? Señor. Tenemos unidades allí ahora mismo. ¿Qué? No hay nadie aquí. Estoy parado en mi casa. No hay. Señor, la voz del despachador bajó, están procesando una escena del crimen. Se encontró un cuerpo en su dormitorio hace aproximadamente 3 horas. Hemos estado tratando de localizarlo. La víctima es... Pero Tomás ya no escuchaba.
Corría por su casa, con Gabriel gritando detrás de él, subiendo las escaleras de 2 en 2. Irrumpió en su dormitorio. La habitación parecía normal. Cama hecha, nada perturbado. Pero cuando abrió la puerta del vestidor de un tirón, sus rodillas flaquearon. Sangre, tanta sangre, estancada en el piso de madera, salpicada en las paredes. Y en el centro, parcialmente oculta por la ropa colgada, el cuerpo de una mujer. No era Amalia. Era Roxana Bárcenas. Sus ojos miraban sin ver al techo, con la garganta cortada de oreja a oreja, y aferrada en su mano había una nota escrita con letra temblorosa: Tomás Herrera hizo esto. El teléfono se resbaló de sus dedos. Gabriel apareció en la puerta, vio la escena y palideció. Tomás, susurró, no toques nada. No digas nada. Necesitamos. Las sirenas rasgaron el aire afuera. Luces rojas y azules bañaron las ventanas. Portazos de coches. Policía. Manos donde podamos verlas. Los oficiales irrumpieron por la puerta principal. Armas desenfundadas. Alguien torció los brazos de Tomás detrás de su espalda. Esposas frías mordiendo sus muñecas. Tomás Herrera queda bajo arresto por el asesinato de Roxana Bárcenas. Tiene derecho a guardar silencio. Yo no hice esto, dijo Tomás, con voz hueca. Miguel Huerta, él tiene a mi esposa. Me está incriminando. Tienen que escucharme. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Revisen las cámaras de seguridad. Yo no estaba aquí. Yo estaba. El detective Luis Bueno dio un paso adelante. Su rostro curtido era profesionalmente neutral. Señor Herrera, su sistema de seguridad fue desactivado a las 9:47 de la mañana de esta mañana. No tenemos grabación de la hora de la muerte. Eso es imposible. Tengo sistemas de respaldo. Todos desactivados profesionalmente. Los ojos de Bueno eran comprensivos pero firmes. Usted es consultor de seguridad. Sabría cómo hacer eso. Este es Miguel Huerta. Él es. Estamos al tanto de su historia con el señor Huerta, interrumpió Bueno. También sabemos que ha estado bajo estrés debido a su liberación. La víctima, la señorita Bárcenas, era su ex empleada. Había estado cooperando con nosotros respecto a posibles violaciones de libertad condicional. La mente de Tomás se tambaleó. Ella estaba trabajando con ustedes. Nos contactó hace una semana. Dijo que tenía información sobre las actividades del señor Huerta. Le hicimos llevar un micrófono oculto a su reunión con su esposa esta mañana. La esperanza estalló. Entonces tienen pruebas. El micrófono dejó de transmitir a las 10:15 de la mañana. Justo a la hora en que usted hizo varias llamadas telefónicas desde esta ubicación, según los registros de las torres de telefonía celular. No, yo estaba en mi computadora trabajando. Puedo probarlo. El historial de Internet de su laptop muestra que estaba accediendo a foros de la Dark Web sobre eliminación de cuerpos y destrucción de pruebas entre las 9 y las 11 de la mañana. El mundo se inclinó. Eso no es posible. Alguien me hackeó. Encontramos sangre de la víctima en ropa dentro de su cuarto de lavado, continuó Bueno, su ADN bajo sus uñas y el auto abandonado de su esposa a 3 cuadras de aquí con su teléfono adentro, junto con una nota mecanografiada diciendo que no podía vivir con en lo que usted se había convertido. Esto es una locura. Tomás se lanzó hacia adelante, siendo retenido por los oficiales. Miguel Huerta me está incriminando. Secuestró a mi esposa. Mató a Roxana Bárcenas y montó esto para destruirme. La expresión de Bueno no cambió. El señor Huerta ha estado bajo libertad supervisada con un monitor de tobillo. Estuvo en su centro de reinserción toda la mañana con 30 testigos. Tiene una coartada perfecta. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, Tomás vio a Gabriel en su teléfono, llamando ya a abogados. Sus ojos se encontraron. Encuentra a Amalia, dijo Tomás. Por favor. Se le acaba el tiempo. Lo haré, prometió Gabriel. Arreglaré esto. Pero mientras empujaban a Tomás a la parte trasera de una patrulla, viendo su casa y su vida alejarse en la distancia, supo la verdad.
Miguel Huerta había ganado, o al menos eso parecía. Capítulo 4. Dentro de la caja. La sala de interrogatorios olía a café rancio y desesperación. Tomás estaba sentado frente al detective Bueno, con las manos esposadas a la mesa de metal. Su abogado, Gabriel, estaba sentado a su lado. Habían pasado 6 horas desde su arresto. 6 horas de Amalia estando sabe Dios dónde. Mi cliente no responderá ninguna pregunta, dijo Gabriel con firmeza. Esto es un montaje descarado. Ahórratelo, interrumpió Tomás. Detective, sé cómo se ve esto, pero usted es un hombre inteligente. Mire la evidencia objetivamente. Bueno levantó una ceja. Estoy escuchando. La evidencia es demasiado perfecta, dijo Tomás, con voz firme a pesar del miedo que le arañaba las entrañas. Soy un experto en ciberseguridad. Si matara a alguien, ¿realmente cree que dejaría evidencia de ADN, sangre en mi ropa y un historial de búsqueda incriminatorio? Es de aficionados. ¿Entró en pánico? Replicó Bueno. Yo no entro en pánico. Pregúntele a cualquiera que me conozca. Tomás se inclinó hacia adelante tanto como las esposas se lo permitieron. Alguien con conocimientos técnicos sofisticados hackeó mis sistemas, plantó evidencia en mi computadora y cronometró todo perfectamente. Ese no soy yo siendo descuidado. Es alguien más siendo muy cuidadoso. Bueno lo estudió por un largo momento. Está sugiriendo que Miguel Huerta tiene los recursos y el conocimiento para lograr esto mientras usa un monitor de tobillo en un centro de reinserción. Estoy sugiriendo que tuvo 3 años en prisión para planear esto. 3 años para reclutar gente, organizar pagos, coordinar una operación compleja. La mandíbula de Tomás se tensó. Es el CEO de una farmacéutica que dirigió una operación de robo de datos durante años sin ser atrapado. Entiende de sistemas, manipulación, planificación. Y mi esposa es la palanca. Quiere que sufra. Matarme sería demasiado rápido. Me quiere en prisión de por vida, sabiendo que Amalia está ahí fuera en algún lugar, sola y aterrorizada. La voz de Tomás se quebró. Por favor, sé que piensa que soy culpable, pero ¿y si no lo soy? ¿Y si una mujer está muriendo mientras estamos sentados aquí? La expresión de Bueno se suavizó casi imperceptiblemente. Investigaré, pero usted se queda bajo custodia. Después de que Bueno se fue, Gabriel se inclinó cerca. Estoy trabajando en la fianza, pero con un cargo de asesinato y riesgo de fuga, es poco probable. Necesito que pienses. ¿A dónde llevaría Huerta a Amalia? Tomás cerró los ojos, obligándose a pensar como Huerta. El hombre era metódico, vengativo, simbólico. Querría un lugar significativo. La planta farmacéutica, dijo Tomás de repente. Su antigua sede. Ha estado abandonada desde que la empresa quebró. Remota, segura, cámaras ya instaladas. La policía la registró cuando arrestaron a Huerta. Ha estado sellada. Revísenla de todos modos. Huerta sabe cómo vencer los sistemas de seguridad. Yo le enseñé eso. El estómago de Tomás se retorció de culpa. Años atrás, antes de descubrir los crímenes de Huerta, había actualizado la seguridad de las instalaciones como un favor. Esencialmente, le había dado a Huerta la prisión perfecta. Gabriel asintió y se fue. Solo en la sala de interrogatorios, Tomás hizo lo que había sido entrenado para hacer, analizar la situación estratégicamente. El monitor de tobillo de Miguel Huerta le daba una coartada, pero los monitores podían ser engañados. Alguien más había hecho el trabajo físico, el asesinato, la plantación de pruebas. ¿Pero quién? Recordó las notas de investigación de Amalia. Había mencionado investigadores privados que Huerta había contratado. Uno de ellos podría ser el cómplice, alguien con habilidades técnicas, conexiones criminales y dispuesto a cometer asesinato por el precio correcto. Tomás necesitaba información, y la necesitaba rápido. Pero atrapado en una celda, estaba indefenso. ¿O no? Había aprendido algo en sus años cazando cibercriminales, los sistemas siempre tenían vulnerabilidades, incluso las prisiones. Cuando el guardia llegó para devolverlo a su celda, Tomás memorizó su placa con el nombre, oficial Iván Washington.
Notó las posiciones de las cámaras de seguridad, los sistemas de cierre electrónico, el horario de cambio de turno visible en una pantalla de computadora por la que pasaron. En su celda, yacía despierto planeando. No podía escapar. Eso solo confirmaría su culpa. Pero podía reunir inteligencia, y cuando llegara la oportunidad, estaría listo. Capítulo 5. Piezas del rompecabezas. Gabriel regresó a la mañana siguiente con noticias sombrías. Sin fianza. El juez te considera un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Hizo una pausa. Pero tengo algo. Contraté a un investigador privado, Néstor Flores, exagente de la FGR. Es bueno. Y la planta farmacéutica estaba vacía. Pero Néstor encontró evidencia de que alguien ha estado allí recientemente. Huellas de neumáticos frescas, patrones de polvo alterados, una envoltura de comida desechada con fecha de hace 2 días. Así que Amalia podría haber estado allí. Tal vez. Pero hay algo más. Gabriel sacó una carpeta. Néstor indagó en los socios de Huerta. Un nombre seguía apareciendo, Sergio Gil. Exmilitar, baja deshonrosa por realizar vigilancia no autorizada a oficiales superiores. Ha estado vinculado a varios casos de espionaje corporativo, pero nunca acusado. La mente de Tomás corrió. Huerta, probablemente. Y aquí es donde se pone interesante. El teléfono celular de Sergio Gil hizo pin en Torres cerca de tu casa la mañana del asesinato, cerca de la planta farmacéutica ayer y cerca del centro de reinserción de Huerta 3 veces esta semana. Él es el cómplice. Posiblemente, pero no tenemos pruebas. Néstor lo está rastreando, pero... Gabriel bajó la voz. Huerta está jugando un juego más profundo. Hablé con la familia de Roxana Bárcenas. Ella no solo estaba cooperando con la policía. Había estado chantajeando a Huerta durante meses, amenazando con exponer crímenes adicionales si no le pagaba. Así que Huerta mató 2 pájaros de un tiro, se deshizo de una chantajista y me incriminó a mí. Exactamente. Pero aquí está la cosa. Si Sergio Gil hizo el asesinato real, podría haber evidencia, un error, algo. Los ojos de Gabriel eran intensos. Néstor lo está siguiendo. Si podemos atraparlo con Amalia o encontrar pruebas de que plantó la evidencia, podemos hacer estallar todo este montaje. ¿Cuánto tiempo tomará eso? El silencio de Gabriel fue respuesta suficiente. Días, tal vez semanas. Y Amalia no tenía ese tipo de tiempo. Esa noche, Tomás tuvo una visita. El detective Bueno se sentó frente a él en la sala de reuniones privada, con expresión preocupada. He estado revisando la evidencia, dijo Bueno sin preámbulos. Tenía razón. Es demasiado limpia. El historial de búsqueda en su computadora fue accedido usando un protocolo de escritorio remoto que solo he visto usar a hackers profesionales. La evidencia de sangre fue colocada estratégicamente, como alguien montando una escena del crimen, y la línea de tiempo no encaja del todo. La esperanza surgió en el pecho de Tomás. ¿Me cree? Creo que hay inconsistencias que valen la pena investigar. Bueno deslizó una fotografía sobre la mesa. ¿Lo reconoce? Sergio Gil. Corte de pelo militar. Ojos fríos. La mirada de un hombre que había hecho cosas terribles y dormía perfectamente bien. No, mintió Tomás, protegiendo la investigación de Gabriel. Bueno lo estudió. Ha sido visto cerca de su casa y de la planta farmacéutica. Lo estamos vigilando, pero no podemos movernos sin evidencia. Si su esposa está viva, señor Herrera, el tiempo es crítico. ¿Qué tan crítico? La autopsia de Roxana Bárcenas mostró que había estado retenida en algún lugar durante varias horas antes de la muerte. Hambrienta, deshidratada, torturada psicológicamente. Si la misma persona tiene a su esposa. Bueno no terminó. No tenía que hacerlo. Después de que Bueno se fue, Tomás se sentó en la oscuridad de su celda, la rabia y el miedo luchando dentro de él. Miguel Huerta estaba ahí fuera, libre, mientras Amalia sufría. El sistema se movía demasiado lento. La evidencia era circunstancial. Incluso si probaban su inocencia,
Eventualmente Amalia estaría muerta. No podía esperar justicia. Necesitaba crearla. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el área común, Tomás hizo su movimiento. Había observado los patrones, identificado a los jugadores. En prisión, todo era una mercancía. Información, protección, contrabando. Solo tenías que saber a quién acercarte. Encontró a Jeremías Paredes, un criminal de cuello blanco que esperaba juicio por hackear contratistas de defensa. El hombre tenía habilidades y conexiones en el exterior. Necesito algo, dijo Tomás en voz baja, sentándose frente a él. Los ojos de Jeremías se entrecerraron. ¿Qué te hace pensar que puedo ayudar? Porque sé quién eres, y sé que te enfrentas a 20 años a menos que tengas influencia. Tomás se inclinó hacia adelante. Puedo darte algo valioso. Información sobre vulnerabilidades de seguridad en los sistemas penitenciarios federales que vale millones de pesos para el comprador adecuado, a cambio de acceso a una computadora una hora e información sobre un hombre llamado Sergio Gil. Jeremías sonrió lentamente. Ambicioso. ¿Qué? Pon tu precio. La información de seguridad más que me debas un favor cuando salgas. Si salgo. Lo harás. Los hombres inocentes tienen una forma de probarlo. Jeremías extendió su mano. Trato hecho. Esa noche, durante un misterioso corte de energía que duró exactamente 73 minutos, Tomás se encontró en la biblioteca de la prisión con acceso a una computadora conectada a Internet. Trabajó rápido. Primero, hackeó la red de cámaras de tráfico de la ciudad, rastreando los movimientos de Sergio Gil durante la última semana. El hombre había sido descuidado, probablemente confiado en que la policía había arrestado a su único sospechoso. Tomás mapeó sus rutas, identificó patrones. Sergio había visitado 3 ubicaciones repetidamente: el Centro de Reinserción de Huerta, un departamento en el noroeste de Guadalajara, y la sangre de Tomás se heló, la planta farmacéutica. Él mantenía a Amalia allí. Luego, Tomás accedió al correo electrónico de Sergio Gil usando una vulnerabilidad de contraseña que había identificado. Lo que encontró hizo que le temblaran las manos. Correo tras correo desde una cuenta encriptada, describiendo el plan con detalles meticulosos, instrucciones para el asesinato, la plantación de pruebas, incluso contingencias si las cosas salían mal. Y al fondo de cada correo, una firma, H. Miguel Huerta, pensando que era intocable, había dejado un rastro digital. Tomás descargó todo a un servidor seguro, luego plantó su propia sorpresa en el correo de Sergio, un virus que se activaría remotamente, convirtiendo el teléfono de Sergio en un dispositivo de rastreo y grabación. Cuando las luces volvieron, Tomás estaba de regreso en su celda, aparentando dormir, pero su mente corría con planes. Capítulo 6. La verdad sale a la luz. El virus funcionó perfectamente. En 24 horas, Gabriel llegó con una computadora portátil, con el rostro pálido. Necesitas escuchar esto. La grabación era clara como el cristal. La voz de Sergio Gil hablando con alguien en altavoz. La policía está husmeando, pero Herrera está bien encerrado. Creen que es culpable. Otra voz, distorsionada digitalmente, pero inconfundiblemente arrogante. Bien. ¿Qué hay de la esposa? Segura en la instalación. Está débil pero viva. ¿Qué quieres que haga con ella? Manténla viva por ahora. Quiero que Herrera sepa que está sufriendo. Que es impotente. Ese es el verdadero castigo. ¿Y si la policía lo averigua? No lo harán. La coartada del monitor de tobillo es perfecta. Sergio, amigo mío, te has ganado cada centavo. Cuando esto termine, deshazte de la esposa y desaparece. Te has ganado unas vacaciones. La llamada terminó. Gabriel parecía enfermo. Eso no es suficiente para probar que es Huerta, dijo. La voz está distorsionada. No se mencionan nombres, pero prueba que Sergio es nuestro hombre, y sabemos dónde está Amalia. Tomás se puso de pie. Llevamos esto al detective bueno. Hará una redada en la planta farmacéutica, rescatará a Amalia y arrestará a Sergio. Sergio delatará a Huerta para salvarse. No es tan simple.
Esta grabación se obtuvo ilegalmente. No es admisible en el tribunal. No me importa el tribunal. Me importa salvar a mi esposa. Gabriel le agarró el brazo. Piensa. Si Bueno hace una redada en el lugar con evidencia obtenida ilegalmente, cualquier caso contra Huerta se desmorona. Los cargos se desestiman por un tecnicismo. Huerta sale libre para siempre. Tomás quería gritar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos que Sergio se incrimine voluntariamente o necesitamos atraparlo en el acto con evidencia que no provenga de tu hackeo? Néstor Flores, el investigador privado, entró en la habitación, con expresión sombría. Tengo algo. He estado siguiendo a Sergio legalmente con permisos de vigilancia adecuados. Esta mañana, lo seguí a la planta farmacéutica. Entró llevando suministros, comida, agua, equipo médico. Para Amalia, respiró Tomás. Posiblemente. No podía arriesgarme a entrar y alertarlo, pero documenté todo. Si podemos llevar a Bueno allí con causa probable. La grabación, interrumpió Tomás. Gabriel lo miró. Recibiste una pista anónima. Se la pasas a Bueno como un ciudadano preocupado. Él puede usar eso como causa probable para investigar. Gabriel vaciló. Eso es legalmente gris en el mejor de los casos. ¿Quieres salvar a Amalia o discutir ética legal? Los dos hombres se miraron a los ojos. Finalmente, Gabriel asintió. 3 horas después, el detective Bueno reunió un equipo táctico fuera de la sede abandonada de Farmacéutica Huerta. Tomás, liberado bajo fianza de emergencia gracias a la pista anónima, llevaba un chaleco antibalas y estaba junto a Gabriel en el perímetro. Usted quédese aquí, ordenó Bueno. Esto es asunto oficial de la policía. Esa es mi esposa ahí dentro. Razón por la cual no puede entrar. Está emocionalmente comprometido. La voz de Bueno se suavizó. Déjenos hacer nuestro trabajo, señor Herrera. Si ella está ahí, la traeremos a casa. El equipo táctico irrumpió en el edificio al atardecer, con linternas cortando la penumbra. Tomás observaba a través de binoculares, con el corazón martillando. Disparos estallaron. Oficial caído. El sospechoso está armado. Tomás se estaba moviendo antes de pensarlo, corriendo hacia el edificio. Gabriel gritó detrás de él, pero no se detuvo. Había memorizado el diseño de esta instalación hace años. Sabía exactamente dónde alguien mantendría a un prisionero, el ala de investigación antigua, aislada e insonorizada. Entró por una entrada lateral siguiendo el sonido de los gritos. La policía estaba enfrentando a Sergio Gil en el segundo piso, pero Tomás subió a los laboratorios de investigación del tercer piso. Amalia. Gritó. Amalia. Un sonido débil, un llanto. Lo siguió hasta una puerta cerrada con llave, la pateó 1, 2 veces, haciendo astillas la cerradura. La habitación más allá estaba oscura, apestando a desechos humanos y miedo. Y allí, encadenada a una viga de soporte, estaba su esposa. Parecía esquelética, su ropa sucia, sus labios agrietados y sangrando. Pero sus ojos, Dios, sus ojos se iluminaron cuando lo vieron. Tomás, graznó ella. Él cruzó la habitación en segundos, tirando de las cadenas con manos temblorosas. Estoy aquí. Estás a salvo. Te tengo. Miguel. Él quería hacerte daño. Lo siento. No. No lo hagas. No es tu culpa. Nada es tu culpa. Logró soltar las cadenas y la atrapó cuando ella colapsó. Casi no pesaba nada. Pasos tronaron en el pasillo. La policía inundó el lugar, seguida por paramédicos. Intentaron quitarle a Amalia, pero Tomás la abrazó más fuerte. Señor Herrera, necesitamos llevarla a un hospital. No la voy a soltar. Entonces venga con nosotros. Pero necesitamos movernos ahora. Mientras sacaban a Amalia en una camilla, con Tomás sosteniendo su mano a cada paso, apareció el detective Bueno. Su rostro era sombrío. Sergio Gil está bajo custodia. Ya está pidiendo un trato. ¿Y Huerta? Lo traeremos para interrogarlo.
Con el testimonio de Sergio, podemos. No. La voz de Tomás era hielo. Eso no es suficiente. Huerta planeó todo. Torturó a mi esposa. Trató de destruir mi vida. Quiero que pague por todo. Bueno lo miró a los ojos. Nos aseguraremos de que lo haga. Lo prometo. Pero Tomás ya había decidido. Algunas promesas te las cumples tú mismo. Capítulo 7. La trampa dentro de la trampa. Amalia pasó 3 días en el hospital recuperándose de la deshidratación, la desnutrición y el trauma psicológico. Tomás nunca se apartó de su lado, incluso cuando las enfermeras insistían en que necesitaba descansar. Había fallado en protegerla una vez. Nunca más. Al 4.º día, el detective bueno los visitó con actualizaciones. Sergio Gil está cooperando plenamente. Nos ha dado todo. Como Huerta lo contactó desde prisión, la planificación, la estructura de pago a través de criptomonedas. Incluso confesó haber matado a Roxana Bárcenas bajo las órdenes de Huerta. ¿Han arrestado a Huerta? Preguntó Tomás. Está bajo custodia, pero sus abogados son buenos. Realmente buenos. Argumentan que la coartada del monitor de tobillo prueba que no pudo haber orquestado nada. Que Sergio está mintiendo para obtener una sentencia reducida. ¿Qué hay de los correos electrónicos encriptados? Circunstanciales. No hay prueba directa. Son de Huerta. Bueno suspiró. Lo siento, señor Herrera. Estamos construyendo un caso, pero podría tomar meses, y hay una posibilidad real de que salga libre por duda razonable. Después de que Bueno se fue, Tomás se sentó en la oscuridad de la habitación de Amalia, escuchando su respiración constante. El médico dijo que se recuperaría físicamente. Psicológicamente, las cicatrices tardarían más. Miguel Huerta podría salir libre, podría seguir viviendo mientras Amalia sufría pesadillas. El pensamiento hizo hervir la sangre de Tomás. Gabriel visitó esa tarde, trayendo comida que ninguno de los dos tocó. Puedo ver lo que estás pensando, dijo Gabriel en voz baja. No lo hagas. ¿Hacer qué? Cualquier justicia por mano propia que estés planeando. Tú no eres esa persona, Tomás. Tal vez necesito serlo. Y tirar todo por la borda. Terminar en prisión tú mismo. Amalia te necesita. Tomás miró a su amigo. Amalia necesita saber que el hombre que le hizo esto nunca volverá a lastimar a nadie. El sistema no garantizará eso. Yo lo haré. ¿Cómo? Tomás había estado planeando durante días. Usando habilidades que bordeaban la línea entre lo legal y lo criminal. Huerta cree que ganó. Que Sergio cargando con la culpa es un daño colateral aceptable. Pero la arrogancia de Huerta es su debilidad. No puede resistirse a regodearse, a mostrar que es más inteligente que todos. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Una trampa? Pero no para él. Para su propia trampa. Tomás sacó su computadora portátil. Huerta construyó un crimen perfecto. Voy a usarlo para destruirlo. Durante los siguientes 2 días, Tomás trabajó meticulosamente. Creó una identidad falsa, Fernando Holguín, un periodista escribiendo un libro sobre crímenes de cuello blanco, y contactó a los abogados de Miguel Huerta solicitando una entrevista. Sorprendentemente, aceptaron. Huerta quiere que se cuente su versión, dijo Gabriel, leyendo el correo electrónico. Sus abogados creen que ayudará a la opinión pública. Exactamente. No puede resistirse a los reflectores. Tomás sonrió fríamente. Cree que es intocable. Es hora de mostrarle lo contrario. La entrevista fue programada en una ubicación neutral, un estudio de grabación en el centro de Guadalajara. Tomás llegó temprano revisando el equipo. La sala estaba cableada con dispositivos de grabación de grado profesional. Lo que Huerta no sabía era que Tomás había agregado su propio equipo, cámaras ocultas con software de reconocimiento facial, analizadores de estrés de voz, incluso un sistema de imagen térmica que podía detectar microcambios en la temperatura corporal asociados con mentir. Miguel Huerta llegó exactamente a tiempo. Flanqueado por 2 abogados, había envejecido en prisión. Más canas,
líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero su arrogancia permanecía inalterada. Señor Holguín, dijo Huerta, extendiendo la mano. Gracias por querer contar mi historia con precisión. Tomás se la estrechó, sintiendo la rabia hervir bajo su sonrisa profesional. Creo en la verdad, toda ella. Durante una hora, hablaron sobre el caso, la condena de Huerta, sus planes a futuro. El hombre era articulado, simpático, incluso pintándose a sí mismo como víctima de un denunciante vengativo que había malinterpretado prácticas comerciales legítimas. Entonces Tomás se salió del guión. Hablemos de Amalia Herrera. La expresión de Huerta no cambió, pero el software de imagen térmica de Tomás detectó un pico en los marcadores de estrés. La esposa del hombre que arruinó mi vida. ¿Qué hay con ella? Fue secuestrada y torturada mientras usted tenía una coartada. Conveniente. No tuve nada que ver con eso. La investigación policial probará. ¿Lo hará? Tomás se inclinó hacia adelante. Verá, he estado estudiando cómo opera usted, Miguel. Es brillante. La coartada del monitor de tobillo es perfecta. Contratar a Sergio Gil para hacer su trabajo sucio. Incluso hacer que matara a Roxana Bárcenas, su ex empleada que lo había estado chantajeando, fue genial. 2 problemas resueltos y alguien más carga con la culpa. Los abogados de Huerta se pusieron de pie. Esta entrevista ha terminado. Siéntense, dijo Tomás en voz baja. Presionó un botón y las puertas del estudio se bloquearon electrónicamente. No hemos terminado. Esto es privación ilegal de la libertad, balbuceó un abogado. Haremos que lo arresten. Adelante, llamen a la policía. Tomás sonrió. El detective bueno está justo afuera. De hecho, ha estado escuchando cada palabra a través del equipo de grabación que su cliente acordó usar. El rostro de Huerta palideció. Esto es lo que va a pasar, continuó Tomás. Va a confesar cada detalle de lo que le hizo a Amalia, a Roxana, a mí. Va a explicar cómo orquestó todo desde la ubicación de su monitor de tobillo, cómo usó comunicaciones encriptadas, cómo le pagó a Sergio Gil. No diré nada sin. ¿Sin qué? ¿Un trato? No hay trato, Miguel. Vas a ir a prisión por el resto de tu vida. La única pregunta es si vas con una pizca de dignidad o como un cobarde que dejó que su sicario cargara con toda la culpa. No puedes probar nada. De hecho, puedo. Tomás abrió su laptop, mostrando las grabaciones que había compilado. Los correos de Sergio, las llamadas telefónicas, las transacciones financieras rastreadas a través de 6 empresas fantasma hasta cuentas a las que Huerta tenía acceso incluso en prisión. He pasado las últimas 2 semanas haciendo lo que mejor hago, seguir el rastro digital. Fuiste cuidadoso, pero no perfecto. Todo sistema tiene vulnerabilidades, Miguel. Tú me enseñaste eso. Huerta miró la pantalla, su expresión desmoronándose. No puedes usar nada de esto. Es inadmisible. Tal vez, pero es suficiente para el Tribunal de la Opinión Pública, para que tus abogados te dejen, para que tu centro de reinserción revoque tu libertad condicional, para que el resto de tu vida se convierta en un infierno viviente. Tomás se inclinó más cerca. ¿O puedes confesar? Di la verdad. Enfrenta lo que has hecho como un hombre en lugar de un cobarde. La sala quedó en silencio. Los abogados de Huerta le susurraban urgentemente, pero él los apartó con un gesto. Ella se suponía que era una palanca, dijo Huerta en voz baja. Quería que Herrera supiera lo que se sentía perderlo todo, ser impotente. ¿Sigue? No podía hacerlo yo mismo. El monitor. Así que contraté a Sergio. Le pagué a través de cuentas de criptomonedas que había configurado antes de mi arresto. La voz de Huerta era plana ahora, mecánica. Roxana era una responsabilidad. Sabía demasiado, exigía demasiado. Se suponía que Sergio la mataría e incriminaría a Herrera. Hacer que pareciera que había perdido la cabeza. ¿Y Amalia? Daño colateral. Huerta finalmente miró a Tomás, y por primera vez, algo parecido al arrepentimiento parpadeó en sus ojos. Quería que Herrera sufriera. No pensé en ella como una persona, solo una herramienta.
Las manos de Tomás se cerraron en puños, pero mantuvo su voz firme. Felicidades, Miguel. Acabas de confesar conspiración para cometer asesinato, secuestro y obstrucción de la justicia. Todo ante la cámara. Todo admisible porque aceptaste ser grabado. Las puertas del estudio se desbloquearon. El detective Bueno entró con oficiales. Miguel Huerta, dijo Bueno, está bajo arresto. Otra vez. Mientras se llevaban a Huerta, con sus abogados gritando sobre apelaciones y mociones, el hombre miró a Tomás una última vez. Me destruiste, dijo Huerta. ¿Valió la pena? Pregúntale a tus víctimas, respondió Tomás. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El juicio avanzó rápidamente una vez que la confesión de Huerta se hizo pública. Sus abogados intentaron argumentar coerción, vigilancia ilegal, trampa, cualquier cosa para suprimir la grabación, pero el juez Héctor Vega dictaminó que era admisible. Huerta había aceptado voluntariamente ser grabado, y Tomás había actuado como ciudadano privado, no como fuerza policial. Sergio Gil testificó a cambio de 25 años en lugar de cadena perpetua. Su testimonio, combinado con la evidencia digital que Tomás había compilado en la confesión grabada de Huerta, construyó un caso sólido. La fiscalía llamó a Tomás al estrado. Entró en la sala del tribunal, con Amalia sentada en la primera fila, con la mano entrelazada en la de Gabriel. Ella había insistido en asistir todos los días del juicio, negándose a dejar que el miedo la controlara más. Señor Herrera, comenzó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo descubrió la participación del señor Huerta? Tomás lo hizo metódicamente, exponiendo cada paso. Los correos electrónicos hackeados, el software de rastreo, las grabaciones de voz. Su testimonio tomó 3 horas. Y a través de todo ello, Miguel Huerta se sentó en la mesa de la defensa, con expresión inexpresiva. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintar a Tomás como un justiciero que había violado las leyes de privacidad, pero le salió el tiro por la culata. Señor Herrera, dijo el abogado, usted admite haber accedido ilegalmente a las comunicaciones de mi cliente. Accedí a las comunicaciones de Sergio Gil, lo que me llevó a pruebas de crímenes en curso que luego entregué a las autoridades. No estaba actuando como un agente del Estado. Era un ciudadano privado protegiendo a mi esposa. Un ciudadano privado que resulta ser un experto en ciberseguridad. Sí. Y su cliente es un experto en manipulación y asesinato. Todos usamos nuestros talentos. La sala estalló en susurros. El juez pidió orden, pero el daño estaba hecho. Cuando Amalia subió al estrado, la sala quedó en silencio. Había perdido peso, sus pómulos estaban afilados, pero su voz era firme. ¿Puede describir su cautiverio, señora Herrera? Preguntó el fiscal gentilmente. Me mantuvo en la oscuridad, encadenada durante 9 días. Casi no tenía comida, poca agua. Él, Sergio Gil, entraba y me contaba lo que le estaba pasando a Tomás, cómo estaba en prisión, acusado de asesinato, cómo la vida de mi esposo estaba siendo destruida. Su voz se quebró. Miguel Huerta quería que yo supiera eso. Quería que sufriera sabiendo que Tomás estaba sufriendo. ¿Mencionó el señor Gil alguna vez al señor Huerta directamente? Todos los días decía, Miguel quiere que sepas o Miguel planeó esto perfectamente. Estaba orgulloso de ello. Ambos lo estaban. El jurado miró a Huerta con un disgusto indisimulado. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 3 horas. Sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, encontramos al acusado culpable. Sobre el cargo de secuestro en primer grado, encontramos al acusado culpable. Sobre el cargo de obstrucción de la justicia, encontramos al acusado culpable. Huerta no mostró emoción mientras se leían los veredictos. Pero cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, algo se rompió detrás de sus ojos. Señor Huerta, dijo el juez Vega, usted usó su inteligencia, recursos y conexiones no para construir algo valioso, sino para destruir vidas. No mostró remordimiento, ninguna humanidad. Este tribunal le muestra la misma misericordia que usted mostró a sus víctimas. ¿Ninguna? Mientras se llevaban a Huerta, miró a Tomás una última vez. Sin arrogancia ahora.
Solo la hueca comprensión de un hombre que lo había perdido todo. Tomás no sonrió, no se regodeó. Simplemente se volvió hacia Amalia y le tomó la mano. Se acabó, dijo él. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acabó. Capítulo 9. Después de la tormenta. 6 meses después, Tomás estaba en su garaje trabajando en el Mustang de nuevo. El sonido de la risa de Amalia llegaba desde la casa, donde estaba tomando café con su hermana. El sonido que alguna vez había sido tan ordinario era ahora precioso, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Gabriel visitó esa tarde, trayendo cerveza y una carpeta. Lo último, dijo Gabriel, entregándola. La apelación de Sergio Gil fue denegada. Miguel Huerta está en el Cefereso del Altiplano, la prisión de máxima seguridad. Pasará 23 horas al día en confinamiento solitario por el resto de su vida. Bien, dijo Tomás en voz baja. ¿Cómo está Amalia? La terapia está ayudando. Todavía tiene pesadillas, pero son cada vez menos frecuentes. Tomás dio un largo trago. Lo estamos tomando un día a la vez. ¿Y tú? Honestamente, estoy enojado. No con Huerta. Él tuvo lo que se merecía. Conmigo mismo. Debería haberlo visto venir. Protegerla mejor. No puedes pensar así. Huerta estaba obsesionado, era metódico. Habría encontrado una manera. Tal vez. Tomás miró a su amigo. Pero puedo controlar lo que pasa ahora. He iniciado una fundación para ayudar a víctimas de crímenes corporativos, financiando recursos legales, capacitación en ciberseguridad, convirtiendo lo que pasó en algo bueno. Eso es muy noble de tu parte. Es práctico. Huerta me enseñó algo. El sistema no es suficiente. La gente necesita defensores. Necesitan a alguien dispuesto a luchar cuando la ley no puede. Gabriel lo estudió. No estás pensando en convertirte en una especie de justiciero, ¿verdad? Tomás sonrió. No, pero estoy pensando en usar mis habilidades para ayudar a personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Trabajo legal. ¿Totalmente legal? Mayormente. Mayormente. Sigo siendo yo, Gabriel. Siempre doblaré las reglas para proteger a las personas que me importan. Chocaron las botellas. Mientras el sol se ponía, proyectando una luz dorada a través del garaje, Amalia apareció en la puerta. La cena está lista, dijo. Luego, al ver la cara de Tomás, ¿estás bien? Sí. Se acercó a ella, atrayéndola a sus brazos. Estoy perfecto. Esa noche, acostado en la cama con Amalia dormida a su lado, Tomás se permitió finalmente relajarse. Miguel Huerta estaba encerrado para siempre. Sergio Gil nunca volvería a lastimar a nadie. El sistema no había sido perfecto, pero había funcionado con ayuda. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Señor Herrera, mi nombre es Marisa Gutiérrez. No me conoce, pero necesito ayuda. Mi esposo fue incriminado por su ex socio comercial por malversación de fondos. La evidencia es fabricada y se enfrenta a 20 años. He escuchado lo que hizo para limpiar su nombre. Por favor, no sé a dónde más acudir. Tomás lo leyó 2 veces, luego miró a Amalia. Ella estaba sanando. Ellos estaban sanando. Podía ignorar esto, concentrarse en su propia vida. Pero ese no era quien él era. Escribió una respuesta, cuénteme todo. Al presionar enviar, Tomás sonrió. Miguel Huerta había intentado destruirlo, pero en su lugar había creado algo que Huerta odiaría, un hombre dedicado a exponer a personas exactamente como él. La guerra había terminado, pero Tomás Herrera apenas estaba comenzando. Epílogo. 3 años después, Tomás estaba sentado en una cafetería en Santa Fe, Ciudad de México, con la laptop abierta, trabajando en su último caso. La Fundación Herrera había crecido más allá de sus expectativas más locas, un equipo de abogados, investigadores y expertos en ciberseguridad que se especializaban en exponer la corrupción corporativa y ayudar a las víctimas de montajes. Amalia había regresado a la enfermería,
canalizando su trauma para ayudar a otros. Trabajaba como voluntaria en un centro de crisis para sobrevivientes de trauma, contando su historia para dar esperanza a otros. Gabriel se había unido a la fundación como abogado principal, tomando casos pro bono para personas que no podían pagar sus tarifas normales. Y Miguel Huerta. Había sido atacado en prisión 6 meses después de su sentencia por un recluso cuya familia había sido destruida por los ensayos de medicamentos falsificados de farmacéutica Huerta. Huerta sobrevivió, pero quedó permanentemente discapacitado. Tomás no sintió satisfacción al escuchar eso, solo una tranquila certeza de que la justicia en todas sus formas se había cumplido. Su teléfono sonó. Un nuevo cliente, un nuevo caso, otra persona que necesitaba ayuda. Tomás respondió, listo. Algunas personas se rompían bajo presión. Otras se volvían más fuertes. Él había elegido lo último, y nunca había dejado de luchar por las personas que no podían luchar por sí mismas. Porque eso es lo que Miguel Huerta le había enseñado, en un mundo donde los poderosos depredaban a los débiles, alguien tenía que igualar las probabilidades. Ese alguien era Tomás Herrera.